Hay una cosa que está muy clara. Y es que hablar de Simon Sinek son palabras mayores para mí, por lo menos. Fue la persona que me inspiró a dedicar toda mi vida al marketing y aunque todavía no tenía claro que mi camino fuera a ser hacia el mundo del copy, te aseguro que escuchar su charla por primera vez fue un punto de inflexión. Por eso hoy te quiero hablar de él, de su famosa charla, de cómo la conocí y de qué puedes aprender de ella para seguir aplicándolo en tu negocio, en tus textos y llevar tus contenidos un pasito mucho más allá. Pero antes de seguir, ya sabes que puedes dejar abajo, puedes ir abajo y ver la lista de correo a la que te puedes apuntar de manera completamente gratuita para recibir de ahora en adelante cada día un consejo de ventas completamente gratis, insisto, a las 6 de la mañana para que puedas hacer todo esto y puedas seguir avanzando, puedas seguir trabajando y que todo pueda funcionar. Así que si estás preparado, si lo tienes todo listo, ve para allá y vamos a darle caña. Como te decía, para mí Simon Sinek fue una persona importante. Yo estudiaba Derecho ya, tenía muy claro que ese no era mi camino profesional y de alguna manera me peleaba poco a poco con el mundo de la literatura para intentar hacer un camino hacia allá. Pero también tenía claro que ese camino era realmente difícil porque por mucho que lo intentara, por mucho que hiciera las cosas bien, realmente era un sitio muy difícil donde ganarse la vida, muy complicado a la hora de intentar generar resultados y de alguna forma eso me paralizaba y me hacía ver que estaba dando palos de ciego, ¿no? Que yo lo intentaba, pero que realmente al otro lado no había nada, era un mar muy difícil de superar, que evidentemente hay gente que se gana la vida con libros, pero que era muy difícil y que yo además tenía otras pasiones, otras ganas de hacer cosas, me gustaba comunicar, me gustaba la manera de afrontar el trabajo, me gustaba el marketing y de alguna manera todo eso fue dando pie a diferentes decisiones profesionales que fui tomando, ¿no? El vídeo de Simon Sinek, el famoso vídeo del qué, el cómo y el por qué, en el que explica cómo comunican las grandes marcas y grandes líderes, me llega en una clase de inglés. Yo en mis clases de inglés, que tenía una serie de clases cuando estaba en la universidad, de oratoria, de hablar un poquito mejor, de poder seguir valiéndome de todo lo que estaba haciendo, pues una práctica que tenía con mi profesor era ver diferentes charlas TED para hacer oído, para tocar temas interesantes y para de alguna manera intentar que todo lo que estaba llevando hasta allí me pudiera gustar y me pudiera ayudar a entender mejor lo que tenía por delante. Y una de esas charlas que me puso esa persona, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Iciar? ¿La profesora? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, que desde aquí le mando un saludo porque me cambió la vida, aunque no lo sepa. Fue una de las charlas de Simon Sinek, donde escuché yo pensaba que en ese momento era marketer, pero realmente es sociólogo, explicar por qué hay algunas marcas cuyo discurso llega a prácticamente todo el mundo y hay otras, pues, que por mucho que lo intenten, por mucho que lo hacen, pues se quedan siempre a mitad de camino. No de manera mala, sino realmente la idea era entender cómo lo podíamos hacer y cómo lo teníamos que trabajar durante todo este tiempo si lo que queríamos era conseguir resultados y llegar hacia el punto donde realmente estábamos a gustos a la hora de comunicar, ¿no? Para mí fue toda una revelación, porque te aseguro que ese día decidí que mi camino profesional tenía que ser dentro del mundo del marketing. No había otra alternativa, no había otra opción. Tenía que ser por allí. Aunque todavía no tenía claro cómo lo iba a hacer, ese era el destino al que estaba yendo. Y es que al final, para ponernos un poco en contexto, Simon Sinek es un autor, es un orador motivacional y es un consultor de marketing británico y americano. Es conocido por popularizar el concepto de el círculo dorado, que está escrito en su primer libro, Empieza con el porqué, cómo los grandes líderes inspiran al mundo a tomar acción, que se publicó en el año 2009. Su teoría se centra en la idea de que las grandes organizaciones, las más exitosas, comunican su propósito o su porqué antes de definir qué hacen o cómo lo hacen, y eso es lo que realmente marca la diferencia. De esta manera afirma el autor que una comunicación efectiva inspira a las personas a actuar de manera leal, y que es precisamente esto lo que tenemos por aquí. Desde entonces ha escrito otros libros, que los líderes comen los últimos, de juegos finitos infinitos, encuentra tu porqué realmente una guía práctica. Tienes muchísimo contenido realmente si quieres inspirarte en Simon Sinek para saber hacia dónde va, cómo trabaja y cómo ha recorrido su camino hasta ahora. Y bueno, a partir de todo ello, yo llegué a un concepto que para mí fue realmente importante y del cual ya te he hablado en algún episodio, pero de tanto en tanto lo vuelvo a traer porque creo realmente que es algo que marca la diferencia, creo realmente que es algo que es un punto de inflexión y creo realmente que puede hacer las cosas bien y hacer un buen trabajo.
Es un poquito lo que te quiero traer hoy, ¿no? La idea que comunica este libro es, al final, que dice que el círculo dorado es un modelo desarrollado por Simon Sinek que propone que las grandes organizaciones y líderes deben comunicar empezando por su propósito, por su porqué, como hemos dicho. Y la idea central es que comunicar el propósito de una organización de manera efectiva puede inspirar a las personas a actuar de manera más entusiasta y de manera más comprometida, ¿vale? Así que establece 3 términos: el porqué, que es lo más importante, que es el propósito, la causa o la creencia que impulsa a la organización. Es la razón de ser de la empresa más allá de hacer dinero. Dice que es el aspecto más importante a la hora de tomar decisiones, el porqué, que es lo que inspira a los seguidores y les da una razón para apoyar a una organización o una marca. También tenemos el cómo, que son los principios, los procesos que siguen las organizaciones para realizar su visión. Detalla la forma en que la organización cumple su propósito, incluyendo sus valores o sus sistemas únicos, que son los que los distinguen de la competencia. Y al final, el cómo conecta el sueño del porqué con la realidad del qué, es el camino que vamos a seguir para hacerlo realidad. Y por último tenemos el qué, que se refiere a los productos o los servicios que la organización vende o produce. Es la manifestación concreta del por qué o del cómo. Y es que según Sinek, muchas organizaciones y personas comienzan su comunicación por aquí, pero el verdadero poder para inspirar viene del por qué. Entonces, él pone ejemplos de empresas y personas que llegaron a utilizar el porqué a la hora de comunicar, aunque no lo tuvieran muy claro, que lo estaban haciendo de manera consciente. Habla de Steve Jobs y de Apple, habla de Martin Luther King, de los hermanos Wright, y que al final todos ellos comunicaron su propósito antes que nada, y esto les permitió inspirar a otros y lograr grandes resultados. Al final, cuando trabajamos toda esta parte, debemos entender de una manera muy clara el hecho de cómo funciona cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces, el por qué. El por qué, el primer punto que tenemos que destacar es la idea de diferenciación. Y es que Simon Sinek afirma que en un mundo saturado de productos o servicios similares, el por qué ayuda a diferenciar a una organización de sus competidores. No se trata de lo que haces, sino de por qué lo haces, qué es lo que realmente te está distinguiendo. Tenemos también la conexión emocional, y es que explica que las decisiones humanas, incluidas las de compra, son a menudo emocionales, más que lógicas, y que un porqué claro y convincente puede resonar emocionalmente con las personas, creando una conexión más fuerte que las que se logran con características o beneficios. Y luego, por último, tenemos la parte de inspiración a la acción, que es que las personas se sienten inspiradas a actuar cuando sienten una conexión con un propósito más grande que ellas. Y esto es tan cierto que al final los consumidores eligen productos que representan sus valores, como para que los empleados se sientan más comprometidos y motivados, también podemos hacer esto. Al final, si queremos encontrar nuestro porqué, lo primero que debemos hacer es una reflexión personal, ¿vale? Una profunda reflexión por parte de los líderes sobre lo que los apasiona y lo que los ha movido a mover su organización, porque si ni siquiera ellos lo tienen claro, ¿cómo lo van a tener las personas que están delante? También tenemos toda la parte de la historia y el origen de cada negocio. Seguramente detrás de todo ello había un motivo que movía más allá del dinero. Vamos a ponerlo ahí delante para que quede claro. O la consistencia y la autenticidad. Y es que una vez que se ha identificado el porqué, debe ser comunicado de manera consistente y auténtica en todas las operaciones del mensaje de la organización para que constituya una suerte de filosofía vivida por parte de la empresa. ¿Vale? Para tenerlo ahí. Luego tenemos la parte del cómo, que como te decía es lo que une el por qué con el qué, es el vehículo que utilizamos, es el cómo, evidentemente, trabajamos todo este proceso y es muy importante sacarlo a coalición, ¿vale? Dice que los cómo suelen estar profundamente arraigados en los valores y principios personales o corporativos. Son las creencias o normas que guían nuestras decisiones y acciones. Por ejemplo, si un porqué de una empresa es empoderar la creatividad, el cómo puede ser fomentar un ambiente de trabajo donde todos sientan que se pueden expresar de manera libre, por ejemplo. Y también tenemos prácticas y procesos, que se refieren a las prácticas específicas, metodologías o procesos que se utilizan para llevar a cabo el trabajo de una manera. Al final es cómo hacemos las cosas, sin ir mucho más lejos. Al final, si queremos encontrar nuestro cómo, lo que Simon Sinek nos propone es lo siguiente. Primero, reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones diarias al final reflejan nuestro porqué, qué es lo que estamos o cómo estamos haciendo las cosas para llegar hasta ese punto. También la consistencia, volviendo a la idea de filosofía práctica, al final tenemos que estar constantemente repitiéndolo para que acabe formando parte de la propia esencia de la empresa. Y en cualquier elemento de la comunicación también debe verse para que cualquier persona que esté al otro lado siente y sepa cómo se deben hacer las cosas en este lugar para que todo pueda funcionar. Por otro lado tenemos el qué, como ya te lo hemos dicho, que es finalmente lo que hace la empresa, lo que hacemos nosotros, es el punto final que nos tiene que llegar hasta ese valor diferencial. Y al final describe los productos o servicios específicos que una empresa vende o las acciones que realiza. Son tangibles, son medibles y tienen que estar directamente relacionados con las operaciones diarias de la organización.
Por ejemplo, para una empresa tecnológica, el qué podría ser sus dispositivos electrónicos, el software o los servicios en la nube. ¿Cómo podemos tener esa importancia? Pues al final es una interacción directa, es al final lo primero y lo único que los clientes y el público percibe de manera directa de una organización. Evidentemente luego está toda la capa que hemos visto hasta ahora del cómo y el por qué, pero el qué es lo primero que tienen delante. También es la representación física y final de ese por qué y ese cómo que están haciendo. Todo tiene que fructiferar en ese punto. Y al final en el punto de venta lo que van a comprar es el qué, por ende tiene que ser realmente atractivo y realmente interesante. Para llegar a un qué potente es fundamental que esté alineado con nuestro porqué. Si no existe esa alineación, al final todo lo que hacemos va a pasar desapercibido y realmente no vamos a poder llegar a ese punto al que estamos yendo. También implica la innovación y la mejora, que es al final qué vamos a hacer para marcar esa diferencia. Y por último tenemos el enfoque de una comunicación clara, para que las personas que estén delante tengan realmente claro todo lo que hacen, cómo lo tienen y cómo pueden llegar hasta ese punto. Esto es un poco el mejunje que crea Simon Sinek a la hora de preparar ese por qué, cómo y qué, se empieza con el por qué, que tan importante ha sido para nuestra generación y a la hora de hacer marketing, que tan clave forma parte de todo nuestro mensaje y que tan importante es que lo sigamos teniendo hacia adelante para hacer las cosas bien. Y es que creo que muchas empresas realmente no lo toman en consideración y que es radical y que es profundamente urgente el hecho de poder entenderlo, necesitarlo y pasar a la acción de ahora en adelante con todo lo que tenemos ahí, porque es realmente ahí donde podemos hacer las cosas bien. Con todo ello, espero que te haya gustado este podcast, 10 minutillos intensos de aprendizaje, y que te lleves una lección clara y precisa de cómo puedes mejorar la comunicación de tu empresa. Ahora tienes el paso a paso. Y nada más, que espero que te haya gustado todo lo que hemos aprendido, que hayas disfrutado y que nos vemos en el próximo episodio, aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan.